Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional. Muy buenos días, gracias por sintonizarnos a esta hora. Como dijimos, en Entrevista Venevisión estrenamos un nuevo segmento, Lunes Constitucional, para dar a conocer cuáles son los detalles de la reforma constitucional planteada en el país. Y para ello vamos a conversar con el abogado constitucional Juan Carlos Apis, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es nuestro primer invitado. Estrena este segmento. Qué honor, Margarita. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Esta Constitución de 1999 va a ser reformada. Y por eso quisiéramos saber qué significa para todos los venezolanos una reforma a nuestra Carta Magna. Bueno, a ver, lo primero que tengo que decirte es que yo espero que no sea reformada, que no sea cambiada. Los mecanismos de cambio constitucional son básicamente tres: la enmienda constitucional, la reforma constitucional y la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro mecanismo? Es la intensidad del cambio que están proponiendo. Una enmienda constitucional es la variación de uno o pocos artículos sin alterar la estructura de esa Constitución. En cambio, la reforma es igualmente un cambio constitucional un poco más profundo, de pocos artículos igual, pero que también significa que no se puede cambiar la estructura de la Constitución. Para cambiar la estructura, el fondo de esa Carta Magna, haría falta una Asamblea Nacional Constituyente para permitir ese cambio estructural de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como lo digo... Así se hizo en 1999, cuando se hizo la nueva Constitución. En 1999. Una Asamblea Nacional Constituyente fue la encargada de redactar la nueva Constitución. Y en el 2007 una propuesta de reforma constitucional y no fue aprobada, porque cualquier mecanismo de cambio constitucional necesita un referéndum aprobatorio de los venezolanos. Tiene que ser aprobada por los venezolanos cualquier cambio de esa Constitución en cualquiera de estos tres niveles: enmienda, reforma, Asamblea Nacional Constituyente. 80 artículos, 90 días de plazo para presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional, de los cuales ya han pasado varios. Estos 80 artículos pretenden tocar temas importantes, como lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, varias líneas estratégicas. El primero, hacer una democracia más profunda, más participativa. ¿Qué significa eso? Mira, en verdad que no te puedo contestar con precisión, porque la propuesta de cambio constitucional que está presentando Nicolás Maduro no es clara, no es diáfana. Entiendo que son 80 artículos, puede ser más, puede ser menos, no lo tengo claro, porque esa propuesta que pasó por escrito, anunciada al país, no es, como lo he dicho, clara de qué es lo que está proponiendo. Lo que sí queda claro acá es que si son 80 artículos, eso no se puede hacer por vía de enmienda, tendría que ser por vía de reforma constitucional o por vía de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Luego, si lo que se quiere es más democracia, no hace falta un cambio constitucional. Esta Constitución tiene suficiente soporte normativo para permitir un cambio de democracia a una democracia mucho más participativa. De lo que se trata aquí es de cumplir la Constitución. Si queremos democracia participativa, con cumplir esta Constitución es suficiente. Ya hay una Comisión Nacional Presidencial que fue nombrada por el Ejecutivo Nacional, con personas, si se quiere, afines al gobierno. Se habla de la pluralidad, de la necesidad de que también esté integrada por todos los sectores de la vida nacional. Nosotros desde las universidades quisiéramos integrarnos a esa comisión de reforma constitucional para hacerle entender a todo el gobierno, a los integrantes de esa comisión, que aquí de lo que se trata no es de cambiar la Constitución, sino de cumplirla. Esa Constitución es la que establece a Venezuela como una república, que significa un gobierno sometido a la ley. Esa Constitución
es excelente porque esa es la Constitución que habla de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales. Esa Constitución, 1999. esa Constitución que aprobamos en 1999 y que además nos negamos a que fuese cambiada en el 2007. Esa es la Constitución que, como lo digo, tiene por eje transversal los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y culturales, los derechos educativos, los derechos de los pueblos indígenas. Esa Constitución es la que habla de un sistema económico en el que reina la justicia social, la prosperidad, la conjunción del gobierno, del Estado con la empresa privada. Esa Constitución no hace falta cambiarla, hace falta cumplirla. Ahora, quisiera un comentario sobre unas declaraciones de Eduardo Fernández. Señala que esta Constitución, esta reforma constitucional debe ser el reflejo nacional. Y va más allá. Manifiesta que las de 1947 y 1961 contaron con un amplio consenso. Por ejemplo, la de 1961, que tuvo una vigencia de 40 años, fue firmada por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Gustavo Machado, comunista, Luis Michelena, José Vicente Rangel, entre otros. Yo a eso le agregaría lo siguiente. Esta Constitución de 1999 fue sometida a un referéndum aprobatorio y los venezolanos aprobaron ese texto Por constitucional. mayoría. Por mayoría. Más representatividad que eso no hay. Lo que no puede pasar, y creo que es la idea de Eduardo Fernández, es que se haga una Constitución prêt-à-porter, a la medida de una tendencia política o de una concepción ideológica. Eso es un error, porque la Constitución, que es una especie de contrato de todos los venezolanos de cómo es que vamos a llevar adelante este país, es una Constitución que tiene que arropar a todos los venezolanos, cualquiera que sea su tendencia política, cualquiera que sea su concepción ideológica. La Constitución tiene que alcanzarnos a todos. Todos tenemos que sentirnos representados en esa Constitución y eso es lo que está pasando con la Constitución de 1999, que todos nos sentimos que estamos bajo el techo de esa Constitución. Por eso es que hemos dicho una y otra vez que no hay que cambiarla, no hace falta cambiar la Constitución. Doctor, cuando el gobierno habla de un nuevo Estado, ¿cómo sería? No, es que ¿Cómo no tú sé. puedes plasmar un nuevo Estado en la Constitución, en la nueva Constitución, en la reforma constitucional? La verdad es que no tengo claro cuando hablan, cuando se refieren a esas expresiones tan genéricas, tan abstractas de un nuevo Estado. Es que el Estado ya está ahí delineado. Es decir, el Estado, el poder público está ahí delineado de manera clara. Desde el punto de vista vertical hay un poder nacional, un poder estatal, un poder municipal. Es decir, bueno, desde el punto de vista del poder público nacional, hay una Asamblea Nacional, hay 5 poderes, hay una Asamblea Nacional, hay un poder electoral. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder electoral, un poder moral, pero se habla del poder comunal, que sería el 6º poder de la República. Pero es que para eso no hace falta cambiar la Constitución. El poder comunal ya existe. Hay una ley de los consejos comunales, hay una ley de las comunas, hay un ministerio de las comunas. El poder comunal ya lo han delineado desde el punto de vista legal. El poder comunal está ahí reflejado en esa posibilidad de participación que habla el artículo 62 de la Constitución. O sea que Es no decir, hace las falta comunas, darle rango constitucional. no hace falta, es que eso está ahí. Cuando habla de las posibilidades de participación de las comunidades, de la participación de los ciudadanos, ahí existe la posibilidad de las comunas. Nadie está negando que eso esté reflejado en el artículo constitucional que hace referencia a los mecanismos de participación. La comuna existe ya, no hace falta un cambio constitucional para que eso se considere existente, está en la realidad. Las comunas existen hoy en Venezuela, los consejos comunales están ahí, porque para eso está el Ministerio de las Comunas, que coordina toda esa actividad. Y los jueces de paz comunales. Y la justicia de paz comunal, que acaban de ser electos. Entonces, eso demuestra que en Venezuela no hace falta un cambio constitucional. En Venezuela, la energía del poder público, ¿para qué debe utilizarse? Para que en Venezuela se le garantice a los venezolanos luz eléctrica,
se les garantice agua potable, se les garantice gas doméstico, se les garantice la vivienda, se garantice pleno empleo, que no haya hiperinflación. Para eso es que tiene que haber energía del poder público en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Entrevista Venevisión, lunes constitucional. Ustedes quédense allí, en minutos regresamos. Entrevista Venevisión. Lunes constitucional. Entrevista Venevisión. Lunes constitucional. Seguimos en Entrevista Venevisión, lunes constitucional, conversando con el doctor Juan Carlos Apis, abogado constitucional, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Se ha dicho que el poder comunal le va a restar competencias a las gobernaciones y alcaldías. ¿Cree que eso sería posible? Bueno, ya eso está pasando. Pareciera que algunas competencias que le pertenecen a las alcaldías, a los consejos municipales, le han sido restadas por la existencia de los consejos comunales y su derivación, que son las comunas. Yo creo que la descentralización en Venezuela, que está garantizada en esa Constitución, está seriamente amenazada, según veo, con esta propuesta de cambio constitucional. Yo quiero pensar que la descentralización es una gran cosa, que cuando se ha puesto en práctica, cuando se ha respetado, ha valido la pena, porque la descentralización significa la mayor cercanía entre el ciudadano y sus órganos de decisión más cercanos, como son los consejos municipales. Y los consejos comunales también están cerca de la ciudadanía. Claro, están cerca, seguro que sí, pero hace falta un ente coordinador de esos consejos comunales, que lo que deberíamos es retomar la idea de que los consejos comunales, como formas de organización, tienen que recuperar su libertad, porque las formas de organización social, las formas de organización cívica, necesitan estar en libertad. Es decir, ¿cómo es posible que se plantee, como pasa en la ley de los consejos comunales o en la ley de comunas, que para que una comuna exista, para que un consejo comunal sea reconocido, tiene que ser inscrito en el ministerio del ramo, en el ministerio de las comunas? Eso significa que hay una especie de sometimiento de esas formas de organización social al gobierno nacional. Esa no es propiamente una mayor participación del ciudadano en sus decisiones vecinales. De lo que se trata es que sí que existan consejos comunales, que existan comunas, pero que existan en libertad, que no tengan que estar sometidas. Su propio presupuesto. Claro, y eso es muy bueno para que hayan esos proyectos comunales. Lo que no puede pasar es que eso esté sometido a un ministerio, que su existencia, su vida jurídica dependa de un registro ministerial. Yo más bien abogo es por la libertad de esas comunas, por la libertad de esos consejos comunales, para que en todo caso sean coordinados de manera idónea por los consejos municipales, con los consejos locales de planificación, porque tiene que haber un desarrollo efectivamente vecinal, comunal, y tiene que haber un ente coordinador, pero que no puede ser a nivel central, en un ministerio que está en Caracas. Eso, a mi manera de ver, es un error. Eso no significa más democracia participativa, eso más bien significa sometimiento al poder central. En la legislatura pasada quedaron pendientes algunas reformas electorales. Algunos voceros del país, incluso calificados, han manifestado la necesidad de eliminar, de aprovechar ahora la reforma constitucional para eliminar la reelección indefinida, establecer el Senado, diputados o senadores que tengan inmunidad por el hecho de los presidentes que concluyan sus mandatos. ¿Eso sería lo más conveniente para el país? Bueno, yo no voy a meterme en esas profundidades, como lo he dicho. Yo estoy convencido que la reforma constitucional, que el cambio constitucional que se está promoviendo no tiene ningún sentido. No hay necesidad de cambio constitucional. Tampoco he escuchado que quieran eliminar la reelección indefinida, ¿sí? Más bien, si habría que retroceder justo al momento en que la reelección indefinida fue instaurada
con enmienda en esa Constitución. Es lo único que yo le cambiaría a ese texto constitucional, porque las experiencias en otros países de reelección indefinida no han sido provechosas, han terminado en un desastre político, en un agotamiento del sistema político por falta de generación de relevo. Yo creo que hay que darle chance a nuestros jóvenes, a esa generación de relevo política que se va formando día a día. Por eso es que no veo con buenos ojos la reelección indefinida. No se está proponiendo la eliminación de la reelección indefinida en estos ejes. Yo creo que el cambio constitucional no hace falta. Creo que hace falta respetar ese texto constitucional, cumplir ese texto constitucional. No sabemos cuáles son los artículos, pero también se ha dicho por allí, se dice en El País, que podrían ser incluidas penalidades para todos aquellos que han pedido sanciones contra Venezuela. No hace falta para eso una reforma constitucional. Ya eso está previsto en la ley Simón Bolívar, donde hay duras sanciones para aquellos que promuevan las sanciones internacionales. Voy a aprovechar, por cierto, este momento que tú me estás dando en el programa para manifestar mi rechazo a cualquier sanción de carácter internacional, aunque se trata de medidas que responden a la soberanía de cada uno de los países. Yo creo que rescindir, por ejemplo, una licencia petrolera a una empresa internacional en Venezuela es un grave error del gobierno norteamericano. Siento además que quien va a sufrir enormemente por la rescisión de esa licencia, por la posibilidad de seguir explotando nuestros minerales, en el caso de Chevron, va a ser el pueblo venezolano. Siento que efectivamente serán gravemente afectados por esa situación y no creo que esa política del gobierno norteamericano de ahogo a Venezuela para de alguna manera impulsar algún cambio de gobierno vaya a dar resultados. El tema de los derechos y los valores, porque también se ha mencionado establecer algunos artículos sobre el cambio de clima, los derechos de las mascotas. Eso se ha planteado establecerlo en esta Constitución porque en la Constitución vigente no está ampliamente definido. Pero es que ahí está, digamos, ahí están los principios, los primeros 9 artículos, que son nuestras disposiciones fundamentales, esos son inmodificables. La única manera que eso se pueda modificar, si es lo que pretenden hacer, como lo he dicho, no tengo claro que están proponiendo, pero si se tratara de esos primeros 9 artículos, eso no se pueden cambiar ni por vía de enmienda ni por vía de reforma constitucional. Eso solo lo pueden cambiar a través de una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Luego, cambio climático, ahí está, no hace falta cambiar la Constitución para eso. ¿Qué otra cosa están proponiendo? Derechos de las mascotas. Ahí está también, de alguna manera recogido. Esa mentalidad que existe en Venezuela, de que porque usted emite una ley, automáticamente va a cambiar la realidad. Esa mentalidad de hipertrofia normativa, legislativa, es fantasiosa, eso no es así. Usted puede tener, en Venezuela hay leyes para todo. Ahora, en Venezuela existe el imperio de la ley, se cumple. Somos una sociedad provechosa, productiva, amante de la ley, por la cantidad de leyes que tenemos. No es así. Eso es un error. Eso es un error. Si quisiera ajustarse esa Constitución, para eso existe una sala constitucional que a través de su jurisprudencia puede perfectamente ir creando las sentencias para ir ajustando nuestro texto constitucional a las nuevas realidades. No hace falta cambiar la Constitución. Lo que sí se va a incluir en esta reforma constitucional es el nuevo estado de la Guayana Esequiba. Eso no está en la Constitución vigente. Se decreta. La Guayana... se realizó un referéndum. El Esequibo es nuestro. Nosotros tenemos además títulos históricos que evidencian, que demuestran que somos los legítimos titulares. O sea, que del no hace falta Esequibo. incluir el Estado, Estado de la Guayana Esequiba. Pero eso está en nuestro mapa. La Guyana Esequiba, bueno, eso es otro Estado. Eso es un Estado distinto al Estado venezolano. Pero el Esequibo es venezolano.
Y para eso no hace falta reformar la Constitución. Para eso están nuestros títulos que demuestran que históricamente hemos sido propietarios de ese territorio. Lo que falta ahí es una posesión efectiva de los venezolanos. Lo que hace falta ahí es que el gobierno ejerza posesión efectiva de esos territorios que han sido abandonados. Ahí no viven venezolanos. Ahí hace falta hacer presencia soberana de parte de Venezuela. Para eso no hace falta reformar la Constitución. Doctor, ¿qué le cambiaría a esta Constitución que además es considerada progresista y humanista? ¿Qué le cambiaría? Esa enmienda que se hizo de reelección indefinida. Jamás puedo estar de acuerdo, porque así lo dice la historia, con que haya reelección indefinida, no solamente del presidente de la República, sino de cualquier funcionario público de elección. ¿Te acuerdas lo que decía el Libertador? Se acostumbran a ser mandados y él se acostumbra a mandar. Eso dice que el Libertador mismo, en su ideario, no estaba de acuerdo con una reelección indefinida. Hagamos bueno el ideario del Libertador. ¿Tiene alguna propuesta pública para la Comisión Nacional Presidencial y puede utilizar la Cámara, le puede hablar al país, le puede hablar a la Comisión Nacional Presidencial que en estos momentos está redactando la reforma a la Carta Magna? Sí, cómo no. Voy a aprovechar este espacio para invitar a los integrantes de esa comisión y respetuosamente al ciudadano presidente de la República para que reflexionen sobre la posibilidad de un cambio constitucional. En Venezuela no hace falta un cambio constitucional. En Venezuela lo que hace falta es cumplir la Constitución, honrar ese proyecto constitucional que está ahí. Esa Constitución significa República de Venezuela, significa un imperio de la ley para todos, para el poder público y para los venezolanos. Esa Constitución significa el eje transversal de todos los derechos humanos que ella prevé, que ella ampara, que ella garantiza: derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos culturales, derechos educativos, derechos de los pueblos indígenas. Esa Constitución es la que me habla de un sistema económico en el que priva la justicia social. Eso debe ser respetado, eso debe ser honrado. Yo los invito a que si quieren hacer un ajuste de esa Constitución a estas realidades, se haga a través del mecanismo idóneo, que es un Tribunal Supremo de Justicia que debe ser independiente, imparcial, para que a través de su sentencia vayan ajustando ese texto constitucional a las nuevas realidades. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos acompañó el doctor Juan Carlos Apis, abogado constitucional, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. A ustedes, amigos, la invitación es a que nos sintonicen todos los lunes, Entrevista Venevisión, lunes constitucional. Entrevista Venevisión. Lunes Constitucional.